Dios te bendiga en este día y sigue la controversia con los apóstoles y los profetas. ¿Qué es lo que pasa con este tema? Hoy en día se sigue el cristianismo preguntando y está dividido entre si existen o no existen hoy en día, ¿verdad? Esto se debe principalmente a los que se hacen populares últimamente prometiendo un bienestar económico, un bienestar de salud, un bienestar familiar, o promesas de riquezas y cosas que bíblicamente no se pueden sostener, tristemente para muchos que quisieran tener todo eso. Y digo ahora sí, que quisieran porque son algunos los que quieren. Bueno, en Efesios capítulo 2, en versículo 20, nos dice que los apóstoles y los profetas pusieron el fundamento, y luego continúa también diciendo ahí en el versículo 21, 2:21 de Efesios, que nosotros seguimos construyendo sobre el fundamento que ellos están. ¿Qué quiero decir con esto? Que los apóstoles y los profetas tuvieron su, vamos a decir, su misión en sus tiempos. Ellos, por ejemplo, los profetas escribieron y profetizaban todo lo que apuntaba hacia Jesús. Después los apóstoles, pues a ellos les tocó recibir las enseñanzas de Jesús, la buena interpretación de la ley, y ahora les tocaba a ellos explicar lo que los profetas profetizaron y cómo se cumplían en Jesús. Y ahora nosotros, los maestros, los pastores, tenemos la obligación de explicar cómo todo eso, vamos a decir, funciona en conjunto. Bueno, los apóstoles de hoy en día pues son mentirosos porque normalmente quieren poner nuevas cosas, igual que los profetas, decir nuevas cosas. Esto no estamos hablando de las personas que pudieran tener una iluminación del Espíritu Santo y que Dios los guíe a través de alguna manera, vamos a decir, sobrenatural a las escrituras, que puedan tener tal vez un sueño, una no revelación, sino un sueño, una visión, donde puedan ser guiados a las escrituras, a conocer una verdad. Esto normalmente pasa cuando las personas tienen poco conocimiento y Dios los quiere prevenir o los quiere auxiliar a llevarlos a las escrituras, pero nunca los va a llevar a una revelación nueva contraria a las escrituras. Tristemente, hoy lo que pasa con estos apóstoles o profetas modernos, que normalmente te llevan a eso, a revelaciones nuevas que no son bíblicas, o los profetas de hoy en día típicamente que te llevan simplemente a hablarte de un bien tuyo, no te llevan a hablarte de Dios o de algo que ya está escrito, sino te llevan simplemente a que te sientas satisfecho con algo que vamos a decir, en tu futuro próximo va a venir a tu vida. Y pues normalmente esas cosas son mentirosas. Recuerden que el enemigo imita lo de Dios y muchas veces te va a engañar con este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sí creemos que Dios puede iluminarte o guiarte a una verdad bíblica o inclusive algo personal, pero te lo va a revelar a ti, no te lo van a andar usando estas personas que te piden dinero y este tipo de situaciones. Bueno, esta controversia sigue por años, en los últimos años se sigue acrecentando, gente de sana doctrina que quiere probar bíblicamente que ya no existen apóstoles y profetas, pero gente común o gente que no se prepara, vamos a decir, bíblicamente, sigue alegando que sí existen. ¿Por qué? Porque hay una persona le dijo algo que iba a pasar, que le iba a ir bien y le fue bien. Una persona le dijo que iba a tener un problema y tuvo un problema y ya le creen eso. El problema con creerle a los apóstoles y los profetas, que si hacen algo, pues, y sucede, pues les tienes que estar creyendo en todo, y de ahí vienen falsas cosas, como vemos apóstoles, profetas que le piden a gente sus carros, sus casas. Por ahí hay casos muy extremos donde hasta le piden a la mujer, a la pareja, o cosas muy, muy feas, ¿verdad? Pero pastores que tienen sueños, visiones, donde les piden a las muchachas de la congregación que se acuesten con ellos, que pueden tener 2 o 3 mujeres. Y esas son cosas que usted puede ver ahí en las noticias, ¿no? Tal vez no pase en su círculo cercano, pero en algunos países sí está pasando. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta, pues, que siempre buscan su propio bienestar estas personas, ¿no? Piden cantidades enormes de dinero y es lo que ellos quieren normalmente. Eh, Así sea que en su zona, vamos a decir, no estamos hablando de apóstoles o profetas que se crean famosos, sino que son personas que están ahí cerca de usted, en su comunidad, tal vez en sus ciudades, y a lo mejor no tienen las riquezas que tienen los de Estados Unidos, por ejemplo, que tienen hasta aviones privados, pero sí son personas que buscan su propio bienestar, o por lo menos la mayoría de ellas. Cuando las personas empiezan a leer las escrituras, ahí hay testimonios de personas que se decían llamar profetas, apóstoles, y al estudiar las escrituras se dieron cuenta de su error y renunciaron a esas cosas, ¿verdad?
pero hay personas que aún conociendo las escrituras no lo hacen. También debemos de cuestionarnos cómo este, este tema está surgiendo más y más en los últimos años, porque vamos a decir, hace algunos años hacia atrás ni siquiera había nadie que se autollamara ni profeta ni apóstol. Esto es una, se puede decir como si es una corriente de los últimos años, igual que empezó algunas falsas doctrinas como el pastorado femenino. Todo esto viene de falsos, vamos a decir, ¿cómo podemos decirlo? Pues de falsos avivamientos, de falsas historias. Otra cosa que tenemos que creer, como por ejemplo, algunas de las sectas más grandes del mundo, como son los mormones, tuvieron a su profeta, los adventistas también tuvieron a su profeta, y todo esto porque pues se desviaron de las escrituras. Es una gran apostasía, ¿verdad? Porque la mayoría de estos eran personas ya conocedoras y apostataron de la verdadera fe. Entonces, si usted quiere saber más de este tema, pues siga investigando, no tiene que creerme necesariamente a mí, pero créale las escrituras. Si quiere aprender completamente este tema, pues usted debe de leer toda la carta de Efesios. Tristemente ahí en el capítulo 4, cuando dice que Dios constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, la gente toma ese versículo sin entender su contexto original desde el primer capítulo y piensan que ya por eso hoy en día siguen vigentes todos esos puestos, ¿verdad? Entonces, como decía ahí en el capítulo 2, ellos pusieron el fundamento y nosotros no podemos estar construyendo fundamento sobre fundamento si no seguimos la construcción, vamos a decir simbólicamente de este edificio, pero el fundamento ya está puesto y la piedra angular es Jesucristo. Entonces eso ya está puesto, nadie puede construir o sobreconstruir sobre otro fundamento que hay. Entonces tengamos eso en mente, dejémonos de controversias, creámosles a las escrituras y ya no le creas a hombres que solamente quieren robar tu dinero o hacerte creer en fantasías que no son bíblicas. Si una persona, aun que se pudiera decir que tiene un don de profecía o cosas similares, te lleva a las escrituras, te lleva a una vida en santidad, pues puedes tomarla en cuenta. Pero si te lleva a un bienestar económico, un bienestar de salud, un bienestar familiar, debes de tener cuidado. Y no estamos diciendo que Dios no te pueda dar eso. Si Dios lo quiere, lo va a hacer, pero no te lo va a dar de esa manera que te lo prometen otras personas, ¿verdad? Tienes que luchar. Tristemente, por así decirlo, cuando una persona de estas te dice que vas a tener mucho dinero, pues lo único que hace a la gente, pues hacerle creer que está bien en su pecado, ¿por qué no le profetizan que tienen que arrepentirse de sus pecados? Es muy poca la gente que alguna vez llega a decir ese tipo de cosas, sino solamente la manipulación de pedirte dinero. Entonces, como dijimos, hay muchas doctrinas que en los últimos años se han levantado y debemos de cuestionarnos si el cristianismo históricamente ha creído esto o no. Esto tampoco significa que por ser cosas nuevas todo sea malo, ¿no? Pero sí, en este tipo de temas creo que son muy fundamentales, porque tú no puedes estarle creyendo a cualquier persona que te dice traer una nueva revelación, que te dice traer una nueva verdad, cuando ya todo está escrito y en el libro de Apocalipsis nos dice que ya nadie le puede poner ni quitar a este libro que es la Biblia, ¿verdad? Entonces también dice ahí en Hebreos, en el capítulo 1, digo los capítulos para que usted lea todo el capítulo, no más no solo por darle un versículo. Dice que Dios habiendo hablando mucho tiempo a través de los profetas anteriormente, hoy en estos días nos habla por el Hijo, por Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que Jesús habló, todo está en las Escrituras. Y lo podemos conocer obviamente con nuestro esfuerzo, pero también por medio del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo nunca te va a guiar a cosas fuera de la Escritura, sino adentro. Si tú dices sentir algo, creer algo, que el Espíritu Santo te hace sentir algo, pero no te lleva directamente a las Escrituras, es falso. Son tus emociones, son tus sentimientos. Entonces, y para estar seguro, si el Espíritu Santo te está guiando una verdad bíblica, pues tienes que leer mucha Biblia. Y no lo digo yo que yo sea el gran lector, no me estoy jactando ni me estoy enalteciendo porque en realidad no lo soy, tengo muchas faltas, pero sí debemos de conocer esa verdad. Si tú quieres conocer si es bíblico lo que estás sintiendo, lo que de alguna manera crees tú, pues tienes que guiarte en las escrituras. Eso es nuestro espejo, esa es nuestra guía, es nuestra espada. La Biblia debe de ser todo para nosotros, tomando en cuenta también, obviamente, lo que la iglesia ha creído por años. Como les dije, hay muchas doctrinas que se han levantado en los últimos años falsas y la iglesia nunca las ha creído. Inclusive hay muchas de ellas que han sido
condenadas por concilios de la iglesia en la antigüedad. Son temas que nosotros en las iglesias no manejamos, a aprender un poquito de historia bíblica, los concilios de verdades que se fundamentaron por personas que Dios guió. Ciertamente Dios guió a que se escribiera la Biblia, pero Dios ha seguido guiando y sigue guiando a personas a que la interprete, pero la interpreta dentro de las mismas escrituras, no por fuera, no con otras ideas. Entonces tengamos cuidado con lo que estamos aprendiendo. Entonces, apóstoles y profetas de hoy en día ya no existen. Si pudiéramos decir un simbolismo a eso, pues los apóstoles se dice que son los enviados de Dios. Entonces, pues todos seríamos apóstoles, pero no de una manera como los de las escrituras, sino de una manera que todos somos enviados a predicar la palabra de Dios. Ahora, los profetas en la antigüedad, ¿qué era lo que hacían? Los profetas hablaban palabra de Dios que Dios les revelaba directamente. Entonces ahora un profeta o alguien que se quiera llamar profeta, pues debería ser lo mismo, debería ser un simbolismo al predicador, ¿no? Al que habla la palabra de Dios, pero la que ya está escrita, no palabras nuevas, no revelaciones nuevas. Ahora ya por último, el tema de los que te andan ahí diciendo tu futuro, eso es adivinación, y la adivinación está condenada por Dios en el libro de Deuteronomio. No porque te digan algo y sea verdad, quiere decir que sea bíblico, porque la adivinación, ya lo dije, está condenada en el libro de Deuteronomio. Entonces sabemos que el enemigo conoce bien las escrituras y te puede manipular con ellas sacando textos de contexto, y eso es algo que hoy en día se usa mucho. Las personas no quieren leer, buscan un texto que justifique su idea y no ven un contexto completo de las escrituras, ¿verdad? Entonces, estudiamos, seamos diligentes y preparémonos cada día más en los caminos del Señor. Dios te bendiga.